del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus. El nombre del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus. Pero ¿cómo responderle a esta mujer? No hay manera de responderle a esta mujer a no ser que las palabras que ella dijo, el hombre que la escuchó las pueda enmarcar en una historia mayor, una historia que da contexto y da significado a lo que la mujer dijo. Hay tres posibilidades que se me ocurren. La primera es que esta mujer es una enferma mental. Va simplemente por la ciudad y a todo el mundo con quien se encuentra le dice que el nombre del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus. Si así fuera, sería una historia triste. Pero hay una segunda posibilidad. Tal vez hay una confusión. La mujer confundió a aquel hombre con un compañero de la universidad que el día anterior le había preguntado si sabía cuál era el nombre del pato salvaje común. Y hoy, al verlo, simplemente se lo ha dicho. Si este es el caso, sería una situación cómica. Pero hay una tercera posibilidad, y esta posibilidad es que la mujer es un agente secreto de una potencia extranjera, y esta era la palabra clave que ambos habían puesto de acuerdo para poder contactar. En este caso, nos encontraríamos realmente ante una historia emocionante. Pero el punto es que no hay manera de darle significado a esa frase si no la podemos encajar en una historia mayor, una historia que le dé contexto, que le dé significado, que haga que esa frase tenga sentido, tenga valor y tenga contenido. Bien, a mí me da la impresión de que muchas veces los seguidores de Jesús tenemos esta descontextualización. Muchas veces nosotros hacemos cosas buenas en sí mismas o dejamos de hacer cosas buenas en sí mismas, pero no las hemos podido contactar o conectar con una historia mayor. No hemos sabido darles un contenido, darles un trasfondo. Y creo que esto es algo tremendamente importante, porque tenemos que conectar nuestra vida cotidiana, lo que hacemos en el día a día, con la gran historia de Dios. Una historia de reconciliación y una historia de restauración. Y eso hará que lo que hacemos, que lo que dejamos de hacer, que nuestra vida cotidiana realmente tenga sentido en este gran contexto de esta gran historia de Dios. Y esto es lo que vamos a estar viendo durante estos días que vamos a trabajar juntos. El nombre del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus. Nos ayuda a entender que nuestra vida tiene que tener un contexto, que lo que hacemos y lo que dejamos de hacer desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir necesita un contexto. Y ese contexto le da significado, le da valor y nos ayuda a poder entender el sentido y el significado de nuestra vida. Hablábamos el domingo pasado de la gran historia de Dios y me gustaría repasar muy brevemente para vosotros la gran historia de Dios a través de las diferentes diapositivas que vamos a ver. La historia de Dios, según nos la expresa la Escritura, nosotros los creyentes pensamos que la historia es lineal. Nosotros no pensamos, como otras religiones, que la historia es un círculo que se va repitiendo y siempre se va repitiendo, ¿no? Nosotros pensamos que la historia comenzó en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y la historia se encamina hacia un final, cielos nuevos y tierra nueva. La historia comenzó en Génesis con una humanidad y un universo que es creado y acabará en Apocalipsis con una nueva humanidad y un nuevo universo que será recreado. En esa gran historia hay 5 principales capítulos que a mí me gustaría muy brevemente, para daros contexto, compartir con vosotros. El primer de los grandes capítulos es la creación. Y en este primer capítulo veréis que en cada una de las columnas siempre hay en la parte superior el nombre del capítulo de la gran historia de Dios y en la parte inferior hay una palabra clave y luego hay unas referencias bíblicas que le dan sentido y le dan significado. Todos habéis recibido por correo electrónico el mensaje, por lo tanto, si queréis profundizar más, lo podéis hacer. El primer gran capítulo es la creación y la palabra clave es armonía. Cuando Dios acaba el proceso de la creación, dice y afirma que todo lo que él había hecho era muy bueno. El segundo capítulo es el capítulo de la rebelión y la palabra clave es desobediencia. Si bien todo lo que Dios creó era muy bueno, cuando miramos a nuestro alrededor, ni vosotros sois muy buenos, ni el mundo en el que nos ha tocado vivir es muy bueno.
¿Cuál es la explicación para todo eso? El segundo capítulo nos da la explicación. El segundo capítulo nos indica que el hombre decidió rebelarse contra Dios y contra su autoridad. Consecuentemente, al rebelarnos contra Dios y contra su autoridad, ni nosotros somos lo que Dios pensó, ni este mundo y este universo es lo que Dios tenía en mente. Esto es el resultado del pecado. Toda la injusticia, todo el dolor, toda la enfermedad, toda la violencia que hay a nuestro alrededor no es lo que Dios creó, es lo que el pecado ha generado. Y ese bicho raro que tú eres no es lo que Dios creó, es la consecuencia directa del pecado y cómo nos ha afectado en nuestra vida. Así que si el capítulo 1 es un capítulo muy bonito porque nos habla de un universo que es bueno, el capítulo 2 nos deja con un universo hecho polvo y una humanidad que realmente no es para tirar cohetes. Eso nos hace pasar al capítulo 3, yendo rápidos, y es lo que llamamos el capítulo de la redención. Y la palabra clave es restauración. Delante de la realidad de que ni el hombre es lo que Dios había pensado, ni el universo es lo que Dios había pensado, el propio Dios tiene que intervenir en la historia, y lo hace a través de su Hijo, Jesucristo. Y por medio de la muerte en la cruz, Jesús quiere reconciliar todo el universo con Dios a través de su muerte en la cruz. Por eso la palabra clave es restauración. El Señor ha muerto para que el universo pueda ser lo que Él pensó y para que tú y yo podamos llegar a ser lo que Él había pensado. Por eso pasamos al cuarto gran capítulo de la historia de Dios, que es la misión. Y en la misión veis que las palabras clave son sígueme y... la misión es el capítulo y la palabra clave, es sígueme. Y aquí es donde tu vida y mi vida encajan con la gran historia de Dios. Aquí es donde tú y yo entramos en juego. Aquí es donde tú y yo nos unimos a esa gran historia y, juntamente con Jesús, protagonizamos esa gran historia. Jesús nos invita a que le sigamos. ¿Para qué? Como muy bien dice el apóstol Pablo, porque Él nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que nosotros nos unimos, seguimos a Jesús para que Él nos restaure a nosotros. Pero en una especie de terapia ocupacional, Jesús dice, yo te voy a restaurar mientras tú me ayudas para restaurar a otros. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara y a la vez muy tajante. Nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Así que aquí es donde tú y yo entramos, aquí es donde tú y yo estamos en juego, aquí es donde tú y yo jugamos un papel. Y el último gran capítulo es la nueva creación. Y la palabra clave nuevamente es armonía. Los cielos nuevos y la tierra nueva, una nueva humanidad. Por fin, aquello que el pecado hizo inviable e hizo imposible, Dios nuevamente lo regenera y lo recrea a través de Jesucristo. Así que esta es la gran historia de Dios. Para mí lo importante es que en el capítulo 4, el capítulo de la misión, es donde tú y yo entramos. Os he dado esta breve panorámica para que los que hoy venís por primera vez podáis de alguna manera encajar en esta gran historia. Dejadme que os explique lo que vamos a ver hoy muy brevemente. Hoy vamos a ver cómo vamos a llevar a cabo la misión, cuál es la estrategia para la misión y en qué contexto vamos a llevar a cabo la misión. Recordad una cosa, el nombre del pato salvaje común nunca lo olvidéis, es Histrionicus histrionicus. Pero eso significa que si tú no tienes una historia que dé significado a tu vida, si tú no encajas en la gran historia de Dios, tú vas a buscar otras historias en las cuales encontrar significado y sentido. Porque no nos podemos levantar por la mañana y vivir todo el día sin darle sentido y significado a nuestras vidas. Si no participamos en la gran historia de Dios, no hay que preocuparse. Hay otras historias a nuestro alrededor que voluntariamente se ofrecerán para que nosotros juguemos el rol y el papel que ellas o ellos quieren en esta historia. Por lo tanto, nadie puede vivir sin una historia que le dé referencia y que le dé significado. Todos necesitamos dar sentido a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Y nuestro sentido como pueblo de Dios y como seguidores de Jesús es la misión. Por eso dejadme que os explique de una manera muy breve cómo podemos llevar a cabo la misión. Cómo tú y yo podemos desempeñar y jugar este papel increíble, este papel estelar que Jesús nos ha invitado a jugar
al unirnos a Él en el ministerio de la restauración y la reconciliación. Lo primero que quiero compartir con vosotros es cómo llevar a cabo la misión. Cuando vosotros vais a los Evangelios, y creo que sería bueno que siempre pudiéramos estar leyendo los Evangelios de manera constante, vemos que el mensaje central de Jesús en los Evangelios siempre es el reino de Dios. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed la buena noticia. De hecho, aunque nosotros a veces hasta idolatramos a la Iglesia no es lo más importante, ni siquiera es lo central en el mensaje de Jesús. Lo central en el mensaje de Jesús es el reino. Y para poder llevar a cabo el reino, para poder establecer el reino, el Señor levanta a la Iglesia. Pero la Iglesia, tú y yo, tenemos sentido en la medida en que cumplimos la misión. Y la misión es establecer el reino. Si no establecemos el reino, no tenemos ningún tipo de sentido. Estamos descontextualizados y hemos perdido nuestro papel en la historia. Estamos jugando otra historia, pero no la historia de Dios. Entonces, el mensaje central de Jesús fue el reino de Dios. Y cuando nosotros vamos al Evangelio, nosotros vemos que Jesús, este mensaje, por decirlo de alguna manera, lo despliega de dos maneras muy simples, pero muy importantes. Jesús despliega el mensaje del reino a través de la proclamación del reino y también a través de la demostración del reino. Si podemos pasar, Jesús demuestra el reino y Jesús proclama el reino. Cuando vosotros vais al Evangelio vais a ver que Jesús siempre está en un lado o en otro, pero siempre, de una manera equilibrada. Jesús proclama el reino a través del mensaje de reconciliación, a través del mensaje de un Padre que quiere perdonarnos, que nos ama y que nos acepta de vuelta en su casa. Jesús proclama que hay perdón, Jesús proclama que hay la posibilidad de vivir una vida diferente. Pero a la vez también Jesús demuestra el reino. Jesús demuestra el reino por medio de las obras de amor, las obras de justicia y las obras de misericordia. Hay un momento en el ministerio de Jesús que Juan el Bautista, que está encarcelado, que está en prisión y que está desconcertado, se pregunta si realmente Jesús es el Mesías o hay que continuar esperando a otro. Y es muy interesante porque una embajada es enviada a Jesús para que Jesús aclare la duda. Y Jesús, estas son las palabras de respuesta que le da Juan. Regresad a donde Juan y contadle lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Interesante, ¿no? Porque aquí habla de la demostración del reino y habla de la proclamación del reino. El reino se demuestra a través de las obras de amor, de las obras de justicia y de las obras de misericordia. Y el reino se proclama a través de la palabra hablada, del mensaje de restauración y de reconciliación. Pero en Jesús lo que vemos son las dos realidades. Hay momentos en que Jesús es consciente de que lo que toca en ese momento es demostrar. Y demuestra. Cura, sana, resucita, libera a personas de espíritus malignos, pero no dice ni una sola palabra del mensaje. Y hay momentos en que lo que toca es proclamar. Y eso es lo que hace. Jesús tiene el discernimiento para, conforme las necesidades del ser humano le van saliendo al encuentro, saber cuándo toca proclamar y cuándo toca demostrar o cuándo toca hacer las dos cosas de una manera conjunta. Pero no es una falsa dicotomía, no es esto o lo otro. En el mundo evangélico nos hemos ido o a un extremo, proclamar y desentendernos de las necesidades materiales de los seres humanos, o nos hemos ido al otro, ¿verdad? Atender todas las necesidades de los seres humanos y nunca proclamar el Evangelio. A mí me gusta lo que dice Jesús. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es una falsa dicotomía que no viene del Evangelio. Jesús proclama y Jesús demuestra. Cuando toca proclamar, proclama sin ningún tipo de vergüenza, y cuando toca demostrar, demuestra sin ningún tipo de inhibición. De hecho, él es criticado por un lado y por otro lado, lo cual nos hace pensar que si estamos cumpliendo la misión vamos a ser criticados. Por un lado, porque solamente nos enfocamos en necesidades humanas, y por otro, porque solamente hacemos que verbalizar el mensaje.
Nuevamente, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Para ti, para mí, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para ti y para mí proclamar y demostrar? Significa que tú y yo llevamos a cabo la misión cuando proclamamos el mensaje del Evangelio y a la vez cuando demostramos el mensaje del Evangelio. Proclamamos el mensaje del Evangelio de una manera muy simple, diciéndole a una humanidad perdida y necesitada que Dios quiere restaurarla y Dios quiere reconciliarla. Y todos nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que necesitan ser reconciliadas y restauradas. Es nuestra responsabilidad verbalizar ese mensaje. Es nuestra responsabilidad decirles a esa persona, a esas personas, que hay un Dios que quiere tener una relación personal con ellos. Pero a la vez también es nuestra responsabilidad demostrar el reino. Dejadme que os lea algunos versículos, no hace falta que los busquéis, yo os voy a leer. Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, dice: por gracia sois salvos, ¿recordáis? Por medio de la fe, y esto no es don de Dios, y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí todos echamos las campanas al vuelo y aleluya y gloria a Dios, porque la salvación no es por obras. Pero Pablo continúa diciendo: no es pues cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir. Pero luego dice: lo que somos a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, las cuales Él señaló de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es tremendamente serio, porque no hemos sido salvados por obras, pero hemos sido salvados para obras. Lo cual quiere decir que si tú no obras, es decir, si tú y yo no hacemos el bien, hemos perdido de vista el sentido y el propósito para que hemos sido salvados. Si me permitís que os lo diga así, qué desperdicio de salvación la tuya. Porque has sido salvados para hacer obras, y si no las estás haciendo, has sido salvado para hacer el bien, y si no lo estás haciendo, quiere decir que se te ha salvado en vano. ¿Me entendéis? ¿Me sé explicar con suficiente claridad el juego de palabras? Se ha perdido el sentido y el propósito de nuestra salvación. Pablo, escribiendo a Tito, uno de sus discípulos, dice: esta es una palabra digna de crédito, y quiero que tú también insistas con tesón en predicarla, para que cuantos creen en Dios se apliquen con entusiasmo a la práctica del bien. Esto es bueno y útil para todos. Pablo le dice a Tito: tú predica esto, que los que creen se tienen que dedicar con entusiasmo, no de mala gana, no con desgana, no porque no hay otro remedio, sino con entusiasmo a la práctica del bien. Dice: esto es bueno y esto es útil. Un poco más adelante, escribiendo a Tito, dice lo siguiente: Jesús fue quien se entregó por nosotros a fin de liberarnos de toda maldad y de prepararse para sí mismo un pueblo limpio y elegido, totalmente entregado a la práctica del bien. Nuevamente, hemos sido salvados para que nos entreguemos a la práctica del bien. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? O, si me lo permitís, ¿se explica la Biblia con suficiente claridad? Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, en una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos, y especialmente, pero no exclusivamente, a la familia de la fe. Pablo escribiendo a los romanos, dice una cosa muy interesante: no permitas que te venza el mal, antes bien, vence al mal a fuerza de practicar el bien. Es increíble, ¿no? Porque cada vez que tú y yo hacemos el bien, fijaos, un pequeño acto de bondad, un pequeño acto de justicia o un pequeño acto de misericordia hecho en el nombre de Jesús, la cantidad de contenido que lleva. En primer lugar, reflejamos el carácter de nuestro Dios. En segundo lugar, bendecimos a gente. Y en tercer lugar, hacemos retroceder el mal. Cada vez que practicamos el bien, el mal retrocede en nuestro entorno y en nuestro alrededor. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura de Dios, la palabra de Dios. De lo que deduzco que cada vez que tú y yo, por omisión, por pereza, por desinterés, dejamos de hacer el bien, permitimos que el mal avance en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestro país. Juan, escribiendo su primera epístola, dice: en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Quien no practica el bien ni ama al hermano no es hijo de Dios.
Esto es bestial, ¿no? Porque lo que está diciendo que lo que te distingue a ti y a mí de los hijos del diablo no es lo que creemos, no es nuestra confesión de fe, ni a la denominación a la que pertenecemos, ni cuán ortodoxos somos en nuestros planteamientos. Lo que te distingue a ti de un hijo del diablo es la práctica del bien. Y si no practicas el bien, serás hijo de tu madre, evidentemente, como yo, pero no podríamos afirmar que seas hijo de Dios si la práctica del bien no te acompaña. Y hay el pecado de acción, que es hacer el mal, y el pecado de omisión, como dice muy bien Santiago, dejar de hacer el bien que sabemos, que podemos y que está a nuestro alcance. Así que pues, para resumir este primer punto, ¿cómo llevo a cabo la misión? De dos maneras muy simples: proclama el reino y demuestra el reino. Durante muchos años yo he escuchado a gente que dice: es que yo no tengo don de palabra, yo no tengo la capacidad de verbalizar el mensaje como tú lo verbalizas, yo no tengo la capacidad de articular las ideas de una manera secuencial como tú lo haces. Yo soy como Moisés, ¿verdad? Que soy parco en palabras, que no tengo la capacidad de expresarme. No hay problema, yo creo que Dios es consciente. Pero afortunadamente ninguno de nosotros está incapacitado ni tiene ningún defecto genético, a no ser que seas un sociópata, para hacer el bien. No puedes proclamar, demuestra. Para demostrar el bien no hace falta ningún cursillo, ninguna capacitación adicional, ni estudios teológicos. Si no puedes proclamar el bien, si no puedes proclamar el reino, demuéstralo. Si no puedes ir hasta lo último de la tierra para demuéstralo, demuéstralo en tu familia, demuéstralo en tu comunidad, en tu vecindario, demuéstralo en todas las interacciones cotidianas que tienes con los demás. Cuando puedas proclamar, proclama. Cuando puedas demostrar, demuestra. Y si puedes hacer las dos cosas, hazlas. Pero no neguemos ni cerremos los ojos a lo que dice la Escritura. Lo que realmente nos distingue del no creyente no es lo que creemos, sino cómo vivimos. Y esta manera de vivir tiene que estar impregnada o tiene que estar de alguna manera, no me sale la palabra, esta manera de vivir tiene que estar sancionada por una práctica apasionada del bien. Así que el primer punto era cómo llevamos a cabo la misión. La segunda es cuál es la estrategia de la misión. Y aquí voy a ser muy simple porque soy consciente de que el tiempo corre, quiero ir rápido, pero la estrategia para la misión, es decir, la estrategia es los pasos premeditados que yo voy a llevar a cabo para poder cumplir la misión. La estrategia para la misión también la podemos encontrar en Jesús. Y de una manera muy especial en el Evangelio de Juan, cuando nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se encarnó, se hizo como uno de nosotros. Fijaos que lo que es interesante es que Dios decide bajar a nuestra realidad y Dios decide involucrarse en nuestra realidad. Es decir, Jesús toma la iniciativa de acercarse a nosotros, no espera que nosotros nos acerquemos a Él. Jesús dice en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, le dice a Dios: Padre, como tú me has enviado a mí, así yo les envío. Fijaos que es interesante, la palabra clave es enviar. Y en la Gran Comisión que aparece en la versión de Juan, que es complementaria de la de Mateo, de la de Lucas y de la de Marcos, Juan nos dice que la Gran Comisión de Jesús fue la siguiente. Le dice a sus discípulos: como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes, o así os envío a vosotros. Así que la estrategia que realmente Dios nos da es la estrategia de la encarnación. No se trata de que la gente venga aquí, se trata de que nosotros vayamos. No se trata de que la gente venga a la iglesia, eso no es bíblico en ningún lugar. Se trata de que la iglesia vaya a la gente. Que la iglesia vaya a la gente. Y esta es la estrategia vírica de Jesús. Donde tú estás, está la iglesia. Donde tú estás, está Jesús. En cualquiera de los entornos y en cualquiera de los lugares donde hay un miembro de la iglesia comprometido con la misión, la iglesia está presente.
Y a mí me parece una estrategia bestial, porque es una estrategia vírica. Es la estrategia de llevar la Iglesia hasta los últimos confines de la tierra. Llevar la Iglesia a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, a los hogares, a las fábricas, a las universidades. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. De una manera muy rápida, dejadme que pongamos una flecha, que no se ve nada, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, soy como Bartimeo después de la curación. Veo como árboles, pero dejadme que de una manera muy breve, os explique las 4 palabras que ya habéis escuchado en más de una ocasión en nuestra iglesia. Jesús estuvo presente. ¿Cómo desplegó Jesús su encarnación? A través de presencia, proximidad, pasión y proclamación. Jesús estuvo presente en medio de la gente. Jesús estuvo próximo porque tuvo la capacidad de identificarse con las necesidades de las personas. Jesús tuvo pasión, entendiendo por pasión el hacer propias las necesidades de la gente que había en su entorno. Recordad, los que conocéis bien la Biblia, Isaías 53, Él cargó con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades y con nuestros pecados. Y finalmente la proclamación. Si yo no estoy presente, no puedo estar próximo, es decir, no puedo identificarme con las necesidades de los demás. Si no estoy próximo, no puedo sentir pasión. Y si no siento pasión, es decir, hago mías las necesidades de los demás, no tengo ningún derecho a proclamar. Es un proceso. La presencia me lleva a la proximidad me lleva a la pasión y la pasión me lleva a la proclamación. Así que dejadme que os ponga en contexto para que no nos volvamos histriónicos. Estábamos hablando de la gran historia de Dios. Hablábamos del capítulo 4 de la gran historia de Dios, que es la misión, en la que tú y yo somos protagonistas. Y hemos hablado que llevamos a cabo la misión a través de la proclamación del reino y la demostración del reino. Hemos visto que la estrategia para llevar a cabo la misión nos la dio el propio Jesús a través de la encarnación. Y Jesús desplegó la encarnación por medio de estos 4 pasos: presencia, proximidad, pasión y proclamación. El último punto que quiero compartir con vosotros es en qué contexto llevamos a cabo la misión. Ya sabemos lo que es la misión, es el llamado a restaurar y reconciliar todo el universo con Dios. Ya sabemos que lo hacemos a través de la proclamación y de la demostración del reino. Lo hacemos encarnando el Evangelio en los entornos donde el Señor nos ha puesto. Pero ¿cuál es el contexto en el que llevamos a cabo la misión? Vamos a la siguiente diapositiva. Una de las cosas que más daño ha hecho a la Iglesia es el considerar que hay algunas personas que son llamadas y el resto no son llamadas. ¿Verdad? Muchos pensáis que yo sé que algunos dudáis, pero que yo soy un llamado, ¿no?, al ministerio. Pues es mentira. Todos estamos llamados al ministerio a tiempo completo. Todos estamos llamados a la misión. Yo ejerzo mi llamado en un contexto diferente al que vosotros lo ejercéis. Yo lo ejerzo en el servicio a la Iglesia, pero vosotros ejercéis vuestro llamado en fábricas, en universidades, en tiendas, en escuelas, en negocios, en lugares de enseñanza, en lugares de investigación, en lugares de política, en lugares de cultura y en lugares de arte. Otros en el campo de la medicina, otros en el campo de las finanzas. Vosotros y yo ejercemos el ministerio en ámbitos diferentes. Nuestro ministerio es diferente, pero mi ministerio no es ni mejor, ni más sublime, ni más especial, ni de mayor categoría que el ministerio de todos vosotros. El asunto no está en rebajar mi ministerio. El asunto está en que vosotros os creáis que sois personas llamadas al ministerio a tiempo completo. Y que, como dice muy bien el apóstol Pablo, dejadme que os lo lea, porque es un pasaje tremendamente significativo. Como dice muy bien el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Por favor, escuchadme en este pasaje, porque creo que puede dar mucho sentido a vuestra participación en la historia de Dios. Dice lo siguiente: una cosa quiero dejar bien clara en todas las iglesias, dice Pablo.
Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse. Lo importante no es que uno se circuncide o no, sino que obedezca lo que Dios manda. Cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Si eres esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad. ¿Qué quiere decir Pablo? Que donde tú estás es el mejor lugar donde podrías estar para construir el reino. No trates de ir al ministerio a tiempo completo, ya estás en el ministerio a tiempo completo. La cuestión es que tú tomes conciencia de tu llamado, de tu ministerio y de tu misión. Había un viejo himno que muchos de nosotros todavía tendríamos la capacidad de cantar, que decía: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Porque no importa, y permitidme, no importa si eres jubilado, no importa si trabajas en la limpieza, si eres un docente o si eres un médico. Donde estás es donde debes brillar. Donde estás es donde debes de proclamar el reino y donde debes de demostrar el reino. Donde estás es donde debes llevar a cabo el ministerio de reconciliación y el ministerio de restauración. No hay ningún llamado de segunda categoría ni de segunda clase. De hecho, los que habitualmente e incorrectamente ya mencionáis como los llamados, los que estamos aquí, estamos precisamente, como dice muy bien el apóstol Pablo, para equiparos a vosotros, para que vosotros llevéis a cabo la obra del ministerio. Por eso, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, él ha establecido a unos que sean evangelistas, a otros pastores, a otros profetas, a otros maestros y a otros apóstoles, a fin de edificar a los santos para que lleven a cabo la obra del ministerio. Fíjate que tú puedes ir mañana lunes, a ver si yo lo sé explicar bien, mañana lunes, y con esto ya casi acabamos, mañana lunes todo será igual, pero todo puede ser total, completa y absolutamente diferente. Todo será igual en que cada uno de nosotros volveremos a nuestras rutinas habituales. El que trabaja, trabaja, el que está jubilado, está jubilado, el que está en paro, estará en paro, todo seguirá siendo lo mismo. Pero todo puede ser total, completa y absolutamente diferente, dependiendo de si tú entiendes que formas parte de la gran historia de Dios y estás dispuesto a unirte a la misión a través del brillar en el lugar y en el sitio donde Dios te ha puesto. Mañana todos vamos a seguir haciendo lo que hacemos hoy, pero lo podemos hacer en plan histrionicus, sin ningún tipo de conexión con la eternidad, sin ningún tipo de conexión con una historia superior que dé sentido y significado a nuestras vidas, o por lo contrario lo podemos hacer sabiendo que a través de mi trabajo, incluso a través de mi desempleo o a través de mi jubilación, Dios me llama a contribuir en el ministerio de reconciliar y de restaurar todas las cosas con Dios. Depende qué papel quieras jugar y en qué película quieras actuar. Eso ya dependerá de ti. Pero creo que nuestra vida podría ser completamente diferente si nos levantáramos cada mañana entendiendo de que no vamos simplemente a trabajar, sino que vamos a la misión, que vamos a proclamar y a restaurar el universo, que somos colaboradores de Dios en el ministerio de la restauración y de la reconciliación. Tal vez tu trabajo va a ser el mismo, pero tu actitud hacia el trabajo, tu manera de entender el trabajo, tu manera de entender las interacciones y las interrelaciones será total, completa y absolutamente diferente. Así que ahí queda el asunto. Pero os voy a pedir 5 minutos más de vuestra paciencia. Me gustaría poner la última diapositiva. Mi trabajo en mi misión. Bueno, me gustaría que os pusierais en grupos pequeños. Los que queráis, los que no queráis, pues no os pongáis. Pero me gustaría que durante unos minutos pudiéramos hablar de estas dos preguntas. ¿De qué maneras prácticas? Una manera práctica es algo realizable. No me seáis evangélicos. En el sentido de los evangélicos somos especialistas en crear grandes entelequias que no llevan a ningún lugar. Pero ¿de qué maneras prácticas podemos brillar en el sitio donde estás?
¿Y qué nos impide hacerlo? Así que, por favor, poneros en grupos pequeños durante unos minutos. Yo os vigilo desde aquí y luego ya diré cuándo acabamos.